Ujú. Me avisan si logran ver mi pantalla. Con un dedito puede ser, con una reacción del chat. Ok, gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, chicos, para que no haya nadie perdido y no nos confundamos de en dónde estamos, les recuerdo que esta es la ruta de formación técnica de control y aseguramiento de la calidad industrial. El día de hoy vamos a arrancar el módulo 1 con lo que serían herramientas de calidad. Entonces, Eh, importante repetirles, van a ver que durante el curso lo digo mucho, interrúmpanme, háblenme, escríbanme, yo siempre voy a estar encantada de atenderlos, es sumamente importante para todos que lo hagan y a veces cuando les pida confirmación o algo así, pueden usar esos emojis que acaban de usar y ya para mí es más que suficiente. Cuando pregunte, ¿entendieron? Pueden poner incluso el del dedito abajo y no pasa nada, ya yo sé que me tengo que devolver y con mucho gusto lo hago. Entonces, ok, herramientas de calidad. Vamos a empezar con una de las filosofías más comunes que existe dentro del mundo de la calidad. Posiblemente para aquellos que están trabajando sea una realidad del día a día y sea súper común. Vamos a trabajar lo que serían las 5 S. ¿Cuál es el concepto o qué son las 5 S? Las 5 S son un método para lograr ambientes o sitios donde se respire la calidad. Es una metodología que tiene su origen en Japón. Su aplicación no es exclusiva de una determinada cultura o país y son principios universales que debemos fomentar para lograr una sociedad más próspera. ¿Qué significa esto que les acabo de leer? Bueno, que básicamente con las 5 S nosotros vamos a lograr entornos, llámense oficinas, cuartos propios, áreas de estudios, etcétera, etcétera, donde respiremos calidad, donde respiremos orden, limpieza, perfección, básicamente. Aunque esta metodología nace en Japón, y van a ver que incluso Japón es uno de los países más influyentes dentro de la calidad que existen, no significa que solamente Japón la pueda utilizar. A eso va el punto 3. No solamente las personas de allá o empresas japonesas son las únicas personas que pueden utilizar las 5 S. No, sino que más bien esta filosofía es universal y es algo que nosotros como sociedad debemos fomentar para lograr ser más prósperos. Sociedad no solamente en nuestra comunidad donde vivimos o en nuestra familia, sino también en nuestras empresas. Aplican para cualquier tipo de industria, de manufactura, de metales, alimentos, dispositivos médicos, etcétera, etcétera, y es pues indispensable en cada una de ellas. Entonces, ¿dónde nacen o qué son o de dónde vienen estas 5 S? Bueno, si hablamos un poquito de la historia, vemos que la filosofía nace en Japón debido principalmente a su cultura. Los japoneses nacen como con un chip de 5 S. Ellos son sumamente organizados, siempre buscan la limpieza, siempre buscan la disciplina. Entonces de ahí, de su cultura meramente, es de donde nace esta filosofía. Como ven en la presentación, dice que fueron los japoneses quienes le dieron el nombre de las 5 S, porque corresponden a las iniciales de 5 palabras japonesas que dan nombre a las 5 fases de que consta esta filosofía. Entonces, son 5 S porque los 5 conceptos que abarcan son palabras en japonés. La primera es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Chitsuke. Seiri significa clasificar, que básicamente consiste en separar innecesarios. Seiton es orden, que es situar necesarios. Seiso va a significar limpieza, que es suprimir la suciedad, eliminar la suciedad. Seiketsu es estandarizar o señalar anomalías. Y Chitsuke es la disciplina, o sea, lo que hay después, o sea, seguir mejorando. Vamos a hablar un poco de los beneficios y de los objetivos antes de entrar directamente con las 5 S. Entonces, como beneficios de las 5 S tenemos que mejora la seguridad.
Ayuda a reducir el desperdicio, incrementa nuestra eficiencia, mejora nuestra imagen, contribuye a desarrollar buenos hábitos, desarrolla el autocontrol, mejora nuestra disposición ante el trabajo y proporciona un ambiente amigable y confiable. Es en este punto, chicos, en donde yo quiero que ustedes en sus mentes ingresen a sus propias empresas o a aquellos que no trabajan, pueden seguir los ejemplos que yo voy a dar o incluso situarse en este tema de 5 S en el cuarto o en un área de sus casas que esté muy desordenada. Y vamos a trabajar como mentalmente, nos vamos a ubicar ahí y a partir de ese escenario vamos a ir trabajando. Entonces, por ejemplo, una empresa que produce jugo de piña. Esa es mi empresa, ¿verdad? Ahí trabajo yo, ahí me desarrollo yo. Y la materia prima, obviamente, es piña que entra por medio de carretas, pasa por el canal de limpieza, sube a planta, se procesa, sale. Entonces, ¿qué pasa si mi empresa está sumamente desordenada? Si cuando se cortan las coronas de la piña, estas caen por todo lado de planta y nadie las recoge. Últimamente, debido a la humedad que pueda generar el jugo o la piña en sí o el canal de limpieza, esas coronas de piña van a ser obstáculos a la hora de que los trabajadores pasen por medio de planta, haciendo que, bueno, ocasionando accidentes. Por eso es importante la aplicación de las 5 S, porque nos pueden mejorar la seguridad. Al mismo tiempo, estos nos pueden ayudar a reducir los desperdicios. En toda empresa y de manera inevitable existe algo que se llama mermas. Las mermas son los desperdicios y estas pueden ser mermas de producto, o sea, que se pierda el producto, que no me salga bien el lote de producción, mermas de tiempo, mermas de la máquina, etcétera, etcétera. Cuando nosotros implementamos 5 S en nuestra empresa, por ejemplo, ya todo está limpio, todo lo tengo visualizado, ya ordené las cosas necesarias donde deben ir, yo voy a tener todo al alcance. Yo no voy a perder tiempo, no voy a tener una merma de tiempo buscando dónde está el desatornillador porque tuve un paro de planta y hay que abrir la caja de la máquina con uno. Y como tengo un desorden, no sé dónde está. O un ejemplo más sencillo, un closet. Un closet con toda la ropa desacomodada. Tengo que salir, ya es tardísimo y el tener esa ropa desacomodada más bien me hace perder tiempo. ¿Por qué? Porque no sé dónde están mis pantalones, no sé dónde están mis blusas, por ahí veo una manga del abrigo, pero si lo jalo se cae todo. Entonces por eso es que también las 5 S nos ayudan a reducir el desperdicio. Y por ahí más o menos el ejemplo de que esto no es solamente para empresas, sino que también para nuestra vida. Incrementa la eficiencia, por lo mismo, todo lo tengo al alcance, todo lo hago más rápido, no tengo mermas de tiempo. Mejora nuestra imagen, estamos dando una empresa limpia, una sala de estudio limpio. Cuando nos vengan a visitar, la casa va a estar limpia. Cuando vengan, no sé, los proveedores de piña, van a ver una empresa limpia, confiable, a la que le quieren vender. Contribuye a desarrollar buenos hábitos. Al principio puede ser difícil, todos los hábitos considero que al principio tienen cierto grado de dificultad, llámese ir al gimnasio o incluso incrementar las 5 S, pero van a ver que una vez que estén implementadas, todos los beneficios nos van a hacer desarrollar las 5 S como un hábito. Entonces todo lo que es limpieza, orden, disciplina, se nos van a volver hábitos. El autocontrol, de dejar todo en donde estaba, de no tirarlo, de acomodarlo. Disposición ante el trabajo. ¿Por qué? Porque si llego, por ejemplo, a la sala de estudio de mi cuarto o a mi oficina en la empresa y veo todo desacomodado, yo no voy a querer trabajar, yo no voy a querer estudiar, se me va a hacer un poco más difícil, voy a sentir el ambiente más pesado. Sin embargo, cuando está todo limpio, todo en orden, huele rico, incluso la motivación va a aumentar y vamos a tener más disposición para realizar nuestras tareas. Y por último, en conjunto de todo lo anterior, propicia un ambiente amigable y confiable. Básicamente lo que les dije de personas que vengan a visitarnos a nuestro hogar o proveedores que visiten nuestra planta. ¿Quedó claro hasta aquí las 3 diapositivas que hemos visto? Ok, perfecto. Muchas gracias por confirmarme. Súper. Ok, entonces vamos a continuar con lo que serían los objetivos.
Ok, como objetivos de las 5 S tenemos brindar seguridad, confianza y bienestar, proporcionar un lugar despejado, ordenado, limpio y productivo, prevenir situaciones indeseables y ser íntimo y amigable. Básicamente lo que les acabo de decir en beneficios lo tenemos en objetivos. Entonces, ¿cuáles son ahora sí las 5 S? Estas 5 S las podemos incluso dividir en ámbitos o lugares a las que va dirigidas. Por ejemplo, las primeras tres, Seiri, Seitón y Seiso, que se traducirían en clasificación, organización y limpieza, van a ir dirigidos a objetos y sitios. Y las dos restantes, Seiketsu y Chitsuke, o sea, bienestar personal y disciplina, van a estar dirigidos a la propia persona y a la empresa. ¿Qué significa esto? Que las primeras tres son más aplicables al objeto y al lugar. No significa que a la persona no, pero es más común verlas en esa forma. Es más común que su enfoque sea a esos aspectos. Sin embargo, las últimas dos vamos a ver un incremento de beneficios tanto en nosotros mismos, porque tenemos bienestar personal, porque tenemos disciplina y en la empresa. ¿Por qué? Porque sus trabajadores son disciplinados, porque se crea una cultura de disciplina y porque todos están en un asombroso ámbito personal. Entonces, interiorizando un poquito en cada una de ellas, tenemos que Seiri va a ser clasificar y seleccionar, como ya les dije. Y acá también les pido que vayamos entrando a nuestras empresas o a ese lugar sucio de trabajo que tenemos o que me vayan siguiendo con mi ejemplo. Por lo que les dije al principio, tal vez en esta forma y más para algunas personas sea más difícil poner en marcha lo que estamos viendo. Sin embargo, siento que el imaginarnos, el desarrollar nuestra creatividad, nuestra imaginación, etcétera, etcétera, es como una súper práctica. Es como ya estarlo aplicando al momento de que vamos viendo la materia. Entonces, pues sí, es súper importante y es uno de los métodos que más utilizo en clases. Entonces, una vez que ya estamos en ese lugar en donde nosotros queremos implementar las 5 S, vamos a irlas aplicando mientras vemos las definiciones. Seiri es separar las cosas útiles de las innecesarias, las suficientes de las excesivas y dejar en nuestro sitio de trabajo solo lo indispensable para realizar eficientemente nuestras labores. Tenemos, no sé, 5 trapos y de esos 5 trapos que uso para limpiar, no sé, mi escritorio o para limpiar, bueno, mi escritorio de área de estudio o mi escritorio de mi oficina en la planta, de esos 5 trapos hay uno que sirve y los otros, tres, dos tienen un hueco y uno definitivamente ya está para la basura. Entonces, lo que voy a hacer es no tenerlos todos al alcance, porque realmente no ocupo todos. Voy a dejarme solo el trapito que está en perfectas condiciones y ya ahí clasifiqué o separé el que es necesario. ¿Qué hago con los otros tres? Bueno, los que aún están rescatables lo podemos decir, lo podemos poner como que ya es excesivo tenerlas al alcance, pero podemos guardarlas, o sea, se pueden utilizar en algún momento. Y el que ya está para la basura, ya es mejor desecharlo, o sea, ya eso sí, ya no sirve para nada. Entonces, ¿en qué se basa Seiri? En sacar todo lo que tenemos y ver realmente qué nos sirve y qué no, qué tengo en forma excesiva y qué no. Y lo que me sirve y no es excesivo, lo voy a dejar al alcance para realizar eficientemente mis labores. Acá tenemos un diagrama de flujo de lo que vendría siendo el proceso de la clasificación. Y esto es importante que ustedes lo tengan como fresquito, lo tengan claro, por si algún día les corresponde clasificar y no saben cómo hacerlo. Entonces, primero, tenemos nuestros objetos, los objetos que vamos a clasificar. Vemos que son necesarios. Sí, entonces los vamos a organizar. Y a partir de ahí continuamos con la segunda S, que ya la vamos a ver. Pero, ¿qué pasa si mis objetos están dañados? Bueno, me pregunto, ok, están dañados, pero me son útiles. Si la respuesta es sí, los vamos a reparar, organizar y continuar. Si la respuesta es no, los vamos a separar y los vamos a descartar inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa si mis objetos están obsoletos? Simplemente los separo y descarto. No hay otro paso, ya no tienen segunda vida, aunque posiblemente para esos objetos ya sea hasta la séptima.
Ya, ahí murieron, no los acumulo, no los guardo ahí para repararlos algún día cuando ni siquiera tienen reparación. ¿Y qué pasa si tengo objetos de más? Bueno, en ese caso debo preguntarme si esos objetos son útiles para alguien más. En caso de que no, bueno, inmediatamente los descarto. Pero si llegan a ser útiles, no sé, pienso que tal vez tengo 5 vestidos, de esos 5 vestidos me pongo dos, tal vez están súper dañados los otros tres, bueno, ahí sí no son útiles para nadie más, entonces los descarto. Pero si no están dañados, lo que puedo hacer es o donarlos, transferirlos o venderlos. Ok, como vimos en el primer y segundo, bueno, como vimos en la primera y segunda clasificación de objetos, estos terminan en continuar con la segunda S. ¿Y cuál es esta segunda S? La segunda S es Seitón, que se traduce en organizar y ordenar. Seitón es ordenar los objetos requeridos en nuestro trabajo, de acuerdo a un método establecido, dándoles una ubicación específica que facilite su localización, disposición y regreso al mismo lugar después de ser usados. Entonces, por ejemplo, en un escritorio de trabajo o en el departamento de mantenimiento hay muchas herramientas. Llámense en mi área de estudio, lapiceros, tijeras, hojas, cuadernos, subrayadores y tal vez en el departamento de mantenimiento encontraremos tornillos, clavos, ay, ¿cómo es que se llaman estos? Martillos, serruchos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, con Seitón, una vez que ya descartamos y organizamos o reparamos nuestros objetos, el siguiente paso es organizarlos. Entonces, lo que vamos a hacer es asignarle a cada objeto un lugar específico del que yo sé que cuando lo utilice tiene que volver ahí. Por ejemplo, en un escritorio para estudiar, le asigno a mis lapiceros un tarrito específico, a mis subrayadores una cartuchera. Mis hojas sé que van a estar en un folder a la izquierda del escritorio. Ya ese yo sé que ahí va a estar por siempre y que una vez que yo termine de utilizar mi lapicero, no es que lo voy a dejar tirado por ahí por el escritorio, no, sino que más bien va a ir al vasito. Y cuando termine de utilizar el subrayador, este va a ir a la cartuchera, etcétera, etcétera. Para el lado y ejemplo del departamento de mantenimiento, como lo ven en la imagen, cada herramienta tiene un lugar específico. Entonces, no es que en mi mesa de trabajo yo tengo los clavos tirados y revueltos con los tornillos, tengo el desatornillador por allá, tengo un martillo aquí que incluso puede causar un accidente si me cae encima, etcétera, etcétera. No, sino que nuevamente se les va a asignar un objeto a cada espacio disponible que yo tenga pues para organizar, ¿verdad? En muchos lugares utilizan estas ideas para organizar. Número uno, asígnele un lugar a cada objeto, material, herramienta o parte. Número 2, identifica cada cosa mediante etiquetas, claves numéricas o alfabéticas. Puedes usar guías de colores para una identificación rápida. Usa marcas cuando se trata de mantener niveles mínimos o máximos de algún artículo. Y por último, coloca los objetos en un orden lógico. Más cerca lo que más usas y más lejos lo que menos usas. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Entonces, ¿cómo puedo aplicar yo estas ideas para organizar? En el caso del departamento de mantenimiento, y como ven en la imagen, lo que puedo hacer es asignarle a cada herramienta un espacio y voy a etiquetarlo. Entonces, al serrucho, yo le asigno un espacio y pongo abajo serrucho. Ya yo sé que ahí va el serrucho. Y tal vez sin estas etiquetas para mí sea facilísimo recordarlo, pero para mis compañeros, ¿qué tan fácil podría ser? Entonces, asimismo con los destornilladores, con los tornillos, con los taladros, etcétera, etcétera. Se pueden identificar con las palabras, con claves numéricas, en caso de que estén registrados por números o alfabéticas. También la utilización de colores, por ejemplo, que todas las personas de mantenimiento sepan que en donde hay líneas amarillas van los desatornilladores y que en donde hay un cuadrado así enorme rojo va el taladro, etcétera, etcétera.
Cuando se trata de mantener niveles mínimos o máximos de algún artículo, podemos poner, por ejemplo, los clavos y los tornillos. Ya los separamos, botamos los clavos que estaban doblados y jamás en la vida me iban a volver a servir y marco un nivel en un tarrito de cuál es el máximo de esos clavos. ¿Para qué? Para que yo nunca llene de más ese tarrito. ¿Por qué? Porque al final no lo voy a utilizar. Y muy importante también marcar cuál es el mínimo. ¿Por qué? Para nunca llegar a ese mínimo y siempre estar atentos de estar recargando el tarrito antes de que llegue al mínimo de lo que puede estar. Después, la última idea sería colocar los objetos en un orden lógico. Si yo tengo un trabajo o en mantenimiento, por ejemplo, yo sé que nunca en la vida o muy rara vez yo voy a usar un martillo, que utilizo más un mazo, entonces primero voy a poner más cerca el mazo, más a mi alcance y tal vez un poco más lejos el martillo. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer un alcance eficiente a la hora de necesitar las herramientas. Entonces, continuamos. Con Seiso vamos a hablar acerca de la limpieza o ya en sí un mantenimiento específico. Limpiar es simplemente quitar la suciedad de algo. Eso es incorrecto. Limpiar no es como dicen popularmente acá en Costa Rica, por donde pasa la suegra, sino que limpiar es purificar. Es que todo quede impecable, que yo sepa que nada de eso me va a generar algo que no sea inocuo. O sea, limpieza es salud en todo sentido de la palabra. ¿Por qué? En el caso de que yo no trabaje con algo que las personas puedan ingerir, llámense medicamentos o alimentos, la limpieza de planta es indispensable para el trabajador. ¿Para qué? Para que no hayan accidentes, para que el polvo no se acumule y cause alergias o accidentes indeseables. Y muchísimo más si trabajamos en alguna empresa que produce algo para ingerir, llámense alimentos o dispositivos médicos, ¿verdad? En donde literalmente un error de limpieza puede cobrar vidas. Entonces, no hay que arriesgarse, no hay que limpiar por encimita, no es como, ay, ya le pegó una barridita o tenía que lavar la línea o tenía que lavar, no sé, la máquina, etcétera, etcétera. Voy a pasarle ahí la manguerilla. No, eso está mal. Limpiar de salud deben purificar los espacios, asegurarse de que exista asepsia en caso de dispositivos médicos y siempre, siempre inocuidad en cualquier empresa. Entonces, algunas ideas básicas de la limpieza. Más importante que limpiar algo es no permitir que se ensucie. Una buena tarea termina cuando el lugar de trabajo queda igual, mejor que como lo encontramos. ¿A qué se refiere el primer punto? Bueno, el primer punto nos habla que, ok, limpiar es importante, es necesario, tal vez ahorita algo esté sucio y ya lo limpiamos, pero a partir de ese momento la tarea que se vuelve más indispensable es no permitir que vuelva a llegar a ese punto de suciedad. Mantener, que ahí viene esta otra palabrita que viene acá, mantenimiento, mantener el área, estarle pasando constantemente, no sé, un trapito al escritorio donde yo estudio, limpiar después de cada tanda de producción la línea, etcétera, etcétera. Sabemos que realizamos correctamente la tarea cuando nuestro lugar de trabajo en el cual nos estamos desenvolviendo queda muchísimo mejor o igual que como lo encontramos, esperando que ya estuviera limpio, ¿verdad? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿O no? Me pueden poner un dedito arriba o un dedito abajo, dependiendo. Ujú. Gracias, Carlos. Gracias, Fanny. Brandon, perfecto. Ok, muchísimas gracias, chicos. Sí, ok, hoy día a Amanda y a Víctor y a Rachel. Muchas gracias. Si tienen algún comentario, más los que están en alguna empresa o así, quieran aportar, como, ay, profe, sí, es cierto, en mi empresa hacemos esto, en mi empresa hacemos lo otro, siéntanse en total libertad, sus comentarios son sumamente enriquecedores para la clase y pues pueden hacerlo, yo no tengo problema. Entonces, vamos a continuar con Seiketsu, que es el bienestar personal. Seiketsu va a tratarse del estado físico y mental que permite a las personas desempeñar de manera segura, eficaz y cómoda su trabajo.
Implica poner en práctica la clasificación, la organización y la limpieza, pero en la propia persona. O sea, todo lo que acabamos de ver, pero en nosotros mismos. ¿Qué beneficio nos trae eso? O sea, ¿por qué en una empresa en donde nadie relacionado que compre el producto nos va a ver porque nosotros tenemos que tener una buena presentación personal? Bueno, esto es importante debido a que el cómo nos veamos nosotros a nosotros mismos, si nos vemos limpios, nos vemos organizados, con disciplina, etcétera, etcétera, nos va a desarrollar una paz mental, un estado físico y mental más tranquilo, más seguro de nosotros mismos y más cómodos. Si yo ando así que con cosas me levanté, que no estoy arreglado, etcétera, etcétera, eso nos va a jugar una mala oportunidad mentalmente y no nos va a permitir desarrollarnos cómodamente en nuestro trabajo. Aunque nosotros no nos sintamos incómodos andando así de mal, la mente sí, y eso no nos va a permitir trabajar correctamente. Además, el tener una buena presentación personal, el estar bien con nosotros mismos, no es solamente un aspecto de que yo me vea, sino de cómo los demás me ven. Imagínense que llegan visitas a nuestra casa, no sé, una tía abuela, y nosotros no tenemos una buena presentación personal. O sea, no nos bañamos hace como una semana, estamos todos desarreglados, etcétera, etcétera. Las personas no nos perciben bien. Eso no está bien visto y definitivamente está mal en cierta forma. O sea, si ustedes no quieren bañarse durante una semana y no salen de su casa y están en vacaciones, y todo bien, es su tiempo y es su espacio. Pero cuando su libertad empieza a tocar el inicio de la libertad de los demás, ahí ya hay que poner un alto. Ahí ya hay que decir, hey, no, ya esto no es solo para mí, ya es para alguien más. Y así igual como este ejemplo de la casa sucede en las empresas. Yo no puedo pretender llegar a mi espacio de trabajo todo mal arreglado, sin bañarme, ojalá con sueño, sin peinarme, etcétera, etcétera, y que ojalá llegue un proveedor importantísimo. O sea, ¿qué va a decir ese proveedor? Ese proveedor no va a querer vender a una empresa en la cual el estado de sus empleados sea, perdón, pero muy cercano a lo deplorable. Entonces, eso no se hace. Y tal vez no lo veamos también solo de un lado como los proveedores, veámoslo como un cliente. Si ustedes llegan, no sé, a un lugar de comida, llámese McDonald's, La Pops, KFC, etcétera, su lugar favorito, ¿ustedes realmente comprarían si ustedes se asoman y ven que las personas que están preparando la comida, uno, no siguen las normas de higiene? Dos, la manipulación de los alimentos es incorrecta. Y tres, personalmente, a vista, están mal. Eso baja un montón la confianza. Estoy segura que ni ustedes ni yo querríamos comprar en un lugar así. Entonces, veámoslo igual a nuestros clientes y proveedores. No seamos egoístas y no veamos solamente lo que nos gustaría a nosotros, sino que también veamos qué les gustaría a los demás. Entonces, pues sí, por eso es sumamente importante el bienestar personal y que influya tanto en el estado físico como en el mental. Ok, perdón. Seiketsu también es normalización. ¿Y cuáles son algunas ideas para normalizar? Bueno, primero, seguir las normas de seguridad, usar ropa limpia y adecuada, tener una alimentación balanceada, dormir suficiente, no usar del alcohol ni del cigarro, no consumir drogas, visitar al médico y al dentista periódicamente, tener una actitud positiva, practicar algún deporte, ojalá en forma regular, y mantener la limpieza en tu lugar de trabajo, en tu casa, en los baños, etcétera. Les repito, no seamos egoístas y no pensemos solamente en el servicio o la atención que a nosotros nos gustaría recibir de alguien más, en una tienda, en una franquicia, etcétera, etcétera. Pensemos en qué quieren recibir nuestros clientes, nuestros, no sé, amigos cercanos, familiares de nosotros en un ambiente compartido. Bueno, ojalá en una empresa indispensable que se sigan las normas de seguridad, que se ande con casco, con zapatos de seguridad, con chalecos, ver siempre a los espejos para evitar cruces directos con montacargas, etcétera, etcétera. Utilizar ropa limpia y adecuada. No voy a llegar a la empresa
Ojalá planta de producción con el mismo uniforme que llevo usando toda la semana, que ya está manchado, que ya no está en sus mejores condiciones, ya no es el mismo que antes, entonces eso inaceptable. Tener una alimentación balanceada, ¿por qué? Porque los alimentos son nuestra principal fuente de energía y pues si no llevamos esta alimentación de manera correcta, nuestra energía va a bajar y no nos vamos a poder desarrollar bien. Igualmente que con dormir suficientemente. Sé que a veces, e incluso porque tengo, bueno, tuve el ejemplo en mi casa, dormir no es la mejor opción para aquellas cabezas de familia que aparte de trabajar, estudian. Se lo reconozco, es un esfuerzo enorme y la verdad que se los aplaudo, pero antes que tal vez esas cositas está el dormir suficientemente. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que ustedes, al estar tan cansados, decir como no, salí del trabajo a las 4 de 4 a 8 tuve que adelantar más trabajo, de 8 a medianoche tuve que hacer algo de la U y ya de medianoche hasta las 4 ya para qué me voy a dormir, ¿verdad? Si ya me tengo que levantar de nuevo. Eso al final les va a cobrar factura en ambas partes, tanto en estudiar como en trabajar. Entonces, siempre intenten dormir lo suficiente. Si no lo hacen, al final de nada les sirve estarse quedando despierto porque, ok, llegan a cumplir con sus tareas, sí, pero el nivel de eficiencia es súper bajo, lo que significa que al final las hacen, pero las hacen mal o no de la forma correcta. Entonces, por eso es importante dormir suficientemente. No abusar del alcohol ni del cigarro por obvias razones y mucho menos llegar bajo estos efectos, tanto de alcohol, cigarro, drogas, al trabajo. Pésimo, pésima presentación personal, sumamente inaceptable. Visitar al médico y al dentista periódicamente. ¿Por qué? Porque bueno, es salud propia y porque es parte de nuestra presentación personal. Tener una actitud positiva. A todos nos encantan que nos atiendan bien, a nadie le gusta como que haya alguien que le esté haciendo caras o que lo esté ofuscando. Entonces seamos nosotros también esas personas que queremos que nos atiendan con una actitud positiva, intentando dar lo mejor de nosotros, solucionando, etcétera, etcétera. Practicar algún deporte porque casi siempre despeja la mente, siempre es un hábito bueno que hay que seguir. Y pues lo que hemos venido hablando, mantener siempre la limpieza tanto en el lugar de trabajo como en nuestra casa y algún lugar público que visitemos, ¿verdad? No porque no sea nuestro o porque no nos vaya a perjudicar directamente, significa que tengamos el derecho de dejarlo sumamente desordenado o sucio. Entonces, continuamos con Chitsuke, que es la disciplina, la mejora continua. Como les mencioné al principio, ¿qué hay después? Ok, sí, yo ya cumplí todo, ya clasifiqué, ya lo organicé, ya lo limpié, me veo bien, estoy cómodo conmigo mismo, mi lugar de trabajo me da paz, pero eso no es algo una sola vez. Eso no me tiene que durar los primeros 5 minutos, la primera semana, ya al otro día ya tal vez ya me dio pereza poner el lapicero donde iba, ya el tarro de los tornillos está muy lejos, entonces voy a echar estos 20 tornillos que me sobraron en el tarro de los clavos, etcétera, etcétera. Para que eso no pase, es de alta importancia tener en cuenta esta S, que es la última, Chitsuke, la disciplina, el seguir los hábitos que estamos haciendo, el seguir implementando las heces, que sea algo constante, que nosotros mismos seamos maestros para aquellas personas que aún no las implementan, llámense compañeros de trabajo, familiares, etcétera, etcétera, y que logremos mantener la orden, como les dije, entre los miembros de un cuerpo. La disciplina y la mejora continua es apegarse a las normas ya establecidas, lograr orden y control personal a partir de entrenar nuestras facultades físicas y mentales. O sea, yo estar mentalizado a que debo seguir, a que la pereza o el cansancio del cuerpo no va a ser más que las ganas que yo tengo de tener esta disciplina de ir a echar los clavos donde deben ir y no donde están los tornillos, o viceversa. Para fomentar la disciplina, tenemos el uso, por ejemplo, de algunas ayudas visuales. Si yo trabajo en una planta de producción, muchas veces, e incluso creo que son, me pueden corregir si me equivoco en sus empresas, al menos en donde yo he estado, casi siempre son recursos humanos y salud ocupacional los que se encargan de poner como letreritos.
fichas informativas, infografías. Siempre podemos llegar con la idea de tener una infografía ya previamente preparada por nosotros, ojalá clara y directa, en donde se trabajen las 5 S. ¿Por qué? Porque aunque sea un proceso largo, el que las personas estén viendo esos cartelitos, algo se les va a ir quedando y cuando ellos se den cuenta, inconscientemente, ya van a haber estado aplicando estas S. También se puede fomentar la disciplina por medio del recorrido a las áreas por parte de los directivos, la promoción continua de las 5 S, con la publicación del antes y el después, boletines informativos, carteles, usos de insignias y concursos del lema y logotipo. Esto es creatividad 100%, que ustedes estudien el lugar de trabajo en donde están, estudien a sus compañeros, vean qué les puede motivar más a continuar con esta disciplina, creen su método de aplicación y lo implementen. También establecer rutinas de aplicación como 5 minutos de 5 S y actividades mensuales y semestrales y realizar evaluaciones periódicas con grupos de verificación. ¿Hay alguna duda con estas formas de fomentar la disciplina? ¿Algún comentario que quieran hacer? Adelante. Y si no hay dudas, el dedito arriba. Gracias, Brandon. Ujú. Carlos, muchas gracias. Víctor, Mónica. Súper. Rachel, perfecto. Muchísimas gracias por confirmar. Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, con ya pasos más concretos, que básicamente es lo que ya les he venido diciendo para implementar las 5 S. Uno, contar con un plan nos permite conocer el alcance del proyecto, los tiempos y recursos necesarios para llevarlo a cabo. Siempre que vamos a implementar algo, es indispensable que tengamos un plan, que tengamos establecido y sepamos cómo vamos a hacer las cosas, cómo hacerlas, en qué tiempo y qué vamos a necesitar para llevarlo a cabo. Un plan general nos apoya en un adecuado seguimiento de acciones establecidas. También nos orienta para elaborar planes individuales de nuestras propias áreas de trabajo. Entonces, con este plan ya sabemos cosas importantísimas. Nos apegamos a ese plan y nos apegamos a las directrices. Sabemos cómo lo vamos a lograr, sabemos en cuánto tiempo lo vamos a lograr y sabemos qué recursos vamos a utilizar para lograrlo. Este plan es importantísimo porque ya sabemos cómo hacerlo. Es básicamente como una receta de cocina. Sabemos qué paso a seguir, con qué indicaciones, cómo implementar, etcétera, etcétera. E incluso este plan matriz o este plan madre general nos va a permitir sacar muchas subramas que se pueden desarrollar en planes individuales dependiendo del área de trabajo. En la imagen de aquí pueden ver lo que les contaba un poco acerca del ejemplo del departamento de mantenimiento en una empresa, que en la mesa de trabajo tal vez está así todo desacomodado, nunca encuentran nada, todo está súper sucio. Podemos ver esas cajas de abajo que quién sabe cuánto tiempo llevan ahí, posiblemente ninguna sea necesaria. Y después podemos ver un después, ya aplicando todas las 5 S, un área más despejada, limpia, hasta como una paz visual verla. Las cajas no están porque definitivamente lo único que me hacían era acumular polvo, etcétera, etcétera. Ok, tenemos 6 etapas de nuevo para estos pasos, que la primera sería todo lo que son los preparativos. Ya hicimos los preparativos, ya hicimos nuestro plan, ya tenemos todo. Ahora vamos a llevarlo a la realidad. Le vamos a dar el aviso oficial al gerente general. Bueno, vea, vamos a aplicar como departamento las 5 S. ¿Por qué? Bueno, porque como puntos negativos estamos teniendo pérdidas de tiempo, pérdidas de material, etcétera, etcétera. Y creemos que con este plan vamos a obtener más eficacia en los procesos, mejora de tiempo, facilidad de verificación, etcétera, etcétera. Como consejo, como profesora les puedo decir, y más adelante en el módulo lo vamos a ver, que siempre deben respaldar sus opiniones. Hay un padre de la calidad y de hecho uno de mis favoritos y considero uno de los más grandes, William Edwards Deming, que dice que una opinión sin datos es simplemente eso, una opinión. O sea, sin datos, sin fundamentos de lo que ustedes están hablando, no hay nada certero.
O sea, ustedes solo están opinando y su opinión no es la misma que la de su gerente general, no es la misma que la de su supervisor, de la de su compañero o de las personas que ustedes tienen a cargo. Entonces, siempre, siempre, siempre intenten fundamentar lo que ustedes están diciendo con datos, con investigación previa, con estudios realizados de la trazabilidad, etcétera, etcétera. Como etapa 3, vamos a pasar ahora sí con la selección y la eliminación. Etapa 4, actividades de orden y limpieza. Y etapa 5, actividades de limpieza profunda por parte de los colegas. ¿Cómo? Bueno, organizamos e implementamos la cultura de días de gran limpieza. Cada 15 días, no sé, para que sea más rápido en equipo, vamos a utilizar tanto tiempo para realizar limpieza profunda. Y por último, las auditorías periódicas de las 5 S. O sea que en un periodo establecido, normalmente evaluemos cómo es que va nuestra aplicación de las 5 S a nuestra área de trabajo o nuestra casa. Ok, ahora tenemos los 9 principios de la ventaja competitiva. Ahora vamos a ver 9 S. Las 9 S es una metodología que busca un ambiente de trabajo coherente con la filosofía de la calidad total, destacando la participación de los colaboradores conjuntamente con la empresa. Antes de continuar con las 9 S, quiero preguntarle si quedó alguna duda o comentario por ahí acerca de las 5 que ya vimos. Es indispensable que lo entiendan para poder continuar con la materia. Si no hay comentarios, no pasa nada y si todo quedó claro, me confirman, porfa. Gracias, Brandon. Víctor, súper. Amanda, muchas gracias. Ok, Rachel y por ahí vi una manita que no le leí el nombre. Pero bueno, muchas gracias a todos por confirmarme. Entonces, ahora sí. Los objetivos de estas 9 S son principalmente mejorar la limpieza y organización de los puestos de trabajo, facilitar y asegurar las actividades en plantas y oficinas, generar ideas de mejora continua, crear buenos hábitos de manufactura, crear un ambiente adecuado de trabajo y eliminar los accidentes. Básicamente lo mismo. Y efectivamente viene siendo lo mismo, porque las 9 S no son S nuevas, no es algo que vamos a ver 9 de un solo y que son nuevas y totalmente indiferentes de las 5 S, sino que más bien son una combinación de las 5 más 4 nuevas. La constancia, que es Shikari, el compromiso, que es Chitsukoku, la coordinación, que es Seisho, y la estandarización, que es Seido. Entonces, esas 4 S sumadas a las 5 es la metodología que estamos viendo acá. En muchas empresas, muchas veces implementan las 5, a veces las 9, algunos solo 6, dependiendo. Entonces, igualmente que cuando vimos las 5 S, ubíquense en ese lugar, ubíquense en su planta, en su oficina, en su escritorio de estudio, etcétera, etcétera. Y vamos a ver primero Seisho. Seisho es la coordinación. La coordinación significa realizar las labores de una manera metódica, ordenada y en común acuerdo con los demás involucrados en esa labor, pero siempre reuniendo esfuerzos para lograr el objetivo planteado. Bueno, ahí está clarísimo. Es esta coordinación que hay que seguir después de que ya tenemos la implementación. Entonces, es tanto con mis compañeros de trabajo como con mi familia, como con cualquier persona en la cual yo esté desarrollando la filosofía. Siempre, siempre, siempre hay que reunir los esfuerzos de esas personas para lograr el objetivo planteado. Yo podría definir estas 4 S como el después de las 5, como los pasos a seguir después de las 5. Ok, ya las implementé, ¿qué sigue? Entonces, pues bueno, la coordinación para siempre mantener el orden, mantener el estatus y seguir logrando los objetivos planteados. Shikari, que es la constancia, se refiere a preservar los buenos hábitos y aplicarlos con uno mismo, hecho que motiva a otras personas a hacer lo mismo y mantener la constancia a pesar de las tentaciones de seguir haciendo lo que hacíamos anteriormente, o sea, lo mediocre, y pasar a ser una persona eficiente y eficaz, que es lo que buscan las empresas. Entonces, la constancia básicamente es seguir haciendo lo que ya hemos logrado implementar.
mantener nuestros hábitos, seguir adelante, etcétera, etcétera. Y sobre todo, aplicarlo a nosotros mismos. Por ejemplo, en una oficina o en un site en donde todos los escritorios estén juntitos y tal vez todos son un poquillo desordenados y dejan las cosas por donde sea. En el momento en el que yo empiezo a aplicar en mí mismo, en mi área de trabajo, las 5 S, mi constancia, mi disciplina, las otras personas van a ver nuestros resultados, van a ver nuestra eficiencia, nuestra eficacia y tal vez inconsciente o conscientemente van a intentar aplicarlo para ellos mismos. Por eso es súper, súper importante ser el ejemplo, predicar con el ejemplo, como se dice popularmente, porque las demás personas tal vez no crean mucho sin ver. Entonces, ya viendo, es mucho más fácil que se cumpla. Con Chitsukoku tenemos el compromiso, que es nuestro compromiso, nuestra relación con cumplir todas las tareas con responsabilidad y sin echarse para atrás, ya que el compromiso es el último elemento de la trilogía que conduce a la armonía. Entonces, básicamente, en pocas palabras, armonía es igual a disciplina, constancia y compromiso. El compromiso es también quien se alimenta del espíritu para ejecutar las labores diarias con entusiasmo y ánimo. Cuando estamos comprometidos a algo, cuando tenemos disciplina, cuando tenemos constancia y sobre todo ese compromiso que al final es como ese peso de obligación, el desarrollar nuestras tareas diarias va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque estamos motivados, porque sentimos ánimo, porque sentimos entusiasmo. Y por último, Seido, la estandarización, es básicamente en todos los aspectos realizados por el ser humano, se hace lo necesario para establecer normas y procedimientos con la finalidad de mantener el orden establecido. O sea, estandarizar es normalizar o fijar especificaciones sobre una determinada tarea de labor a través de normas, procedimientos y reglamentos. ¿Qué es estandarización entonces? En pocas palabras y más resumido, una vez que nosotros aplicamos todo nuestro plan, llámese 5S, llámese cualquier otra herramienta de la calidad, vamos a utilizar la estandarización. Que ok, tal vez nosotros lo entendemos, nosotros sabemos los pasos a seguir, pero los demás, las nuevas personas que entren a trabajar, las que ya se encuentran trabajando que jamás han aplicado el método, bueno, para eso es que se hacen las normas, se hacen manuales, se hacen reglamentos en donde se indiquen los procedimientos para llevar a cabo dicha labor. En sus empresas estoy segurísima de que existen normas, en los lugares donde estudian, acá en IPEA existen normas, y todo esto no es algo que se sacó porque se quiso, sino es algo que se dio con la finalidad de estandarizar un proceso que ya estaba funcionando. Nosotros estandarizamos hasta que sabemos que es algo que ayuda a la empresa, que es algo que sirve. No vamos a estandarizar algo incorrecto, algo que nos va a llevar a malos resultados, a mermas. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve que toda la empresa siga un mal ejemplo? No es factible para nadie que todas las personas que trabajen en una empresa sigan un reglamento o un procedimiento erróneo, que al final nos va a llevar a pérdidas. Entonces, por eso la estandarización es de tener mucho cuidado, ya que es indispensable que se aplique cuando estamos seguros de que algo funciona, de que algo da buenos resultados. Entonces, las 9S es una metodología que hace énfasis en ciertos comportamientos que permiten un ambiente de trabajo limpio, ordenado y agradable. Aquí tenemos como un, una infografía, se puede decir un grafiquito, que nos va a demostrar como las 9S en palabras resumidas. 1. Ambientes agradables y efectivos. 2. Trabajo en un área limpia y segura. 3. Tenemos los programas. Después tenemos el producto o servicio de calidad competitiva. Esto nos arroja a la satisfacción del cliente. Y cuando hay satisfacción del cliente es sumamente obvio, bueno, tal vez no es obvio, ¿verdad? Perdónenme, pero es claro que la empresa va a sobrevivir. ¿Por qué? Porque al final, nosotros que nos desarrollamos en empresas que dan bienes o servicios a alguien más, vivimos de si esos bienes o servicios son de satisfacción para el cliente. De hecho, esa es una definición de calidad. O sea, una definición de calidad es que el cliente esté satisfecho, que el mercado esté satisfecho, que le estemos dando al mercado lo que nos están pidiendo de una forma
sumamente de calidad de una forma eficiente y eficaz. Si no hay satisfacción del cliente, la empresa rápidamente se va a venir abajo. ¿Por qué? Porque el cliente es la base de nuestra empresa, siempre. Entonces, aquí tenemos como otra vez una clasificación, pero ahora como con las 9 S. Tenemos que para relación con las cosas, como les dije al principio, podemos encontrar aceiri, aceitón y aceiso, que significan clasificación, o sea, mantener solo lo necesario, organización, tener todo en orden y limpieza, mantener todo limpio. Después, la relación con uno mismo, Seiketsu, Chitsuke, Shikari y Chitsukoku, que es bienestar personal, cuidar nuestra salud mental y física, la disciplina, mantener este comportamiento, no irme abajo, no ver para atrás, la constancia, perseverar en los buenos hábitos y el compromiso, ir hasta el final en las tareas, no dejarlas botadas, no salirme porque ya me aburrí, porque es muy cansado, etcétera, etcétera. Y por último, la relación con la empresa, Seicho y Seido, que vendrían siendo la coordinación y la estandarización. Coordinación para actuar como un equipo con los compañeros y la estandarización para unificar el trabajo a través de los estándares. Sé que hay dos personas que trabajan en la empresa, creo que son Carlos, en una empresa, perdón, Carlos Brandon, bueno, no, y había otra personita, perdón. ¿Alguno de ustedes sería tan amable de decirme si en sus empresas o lugares de trabajo aplican esto? Aplican aunque sea una S. Hay una muchacha que me dijo que incluso iban a abrir una planta más grande, entonces en esa fijo la van a aplicar, pero ahorita lo están aplicando. Víctor, ajá, perfecto, él dice que lo está aplicando en su empresa. ¿Alguien más? Ok, creo que aquí Brandon dice que él también, perfecto, muchas gracias. Bueno, para aquellas personas en las que la empresa ya está aplicando las 5 S, es su trabajo seguir con este compromiso, con esta coordinación, perdón, estandarización, disciplina, aplicarlo en ustedes mismos, en sus áreas de trabajo, etcétera, etcétera. Y para aquellos que estén trabajando o no y sepan que existe un lugar en donde se pueden aplicar estas 5 S, háganlo. Somos personas de calidad y es nuestro deber estar con calidad siempre en todo lado, en nuestra área de trabajo, en nuestra presentación personal, etcétera, etcétera. Gracias, chicos, por confirmarme. Ay, perdón, ya me enredé. Por confirmarme que las utilizan. Entonces, la clase de hoy era muy teórica y como vamos entendiendo súper bien, se nos va a hacer chiquitita porque ya vamos a pasar con los últimos temitas, que son las técnicas para la mejora y resolución de problemas. Ah, bueno, Víctor, dime, claro, si gustas puedes abrir el micrófono. Hola, ¿cómo está, profe? Buenas noches. ¿Me ¿Todo escucha, bien? sí? Buenas noches, sí, claro, adelante. Sí, es que la consulta mía es que, bueno, las 9 S Ujú, sale que, digamos, todos son con S, ¿verdad? En el otro idioma, ¿verdad? ajá, La pregunta mía es cómo va a salir en el examen exactamente, o cómo lo podemos aprender, porque es que, bueno, en mi caso se me puede como confundir, ujú. en el sentido de tal vez que se me confundan, no sé, digamos, por el parecido al nombre, no sé si me explico. Sí, 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 totalmente. Bueno, chicos, eso es básicamente identificación. Yo sí les recomendaría que intenten lo más que puedan aprendérselo, pero van a ver que el examen al final es mucho que ustedes piensen, de que sea muy lógico. Sí es importante que se lo aprendan, pues porque es un tema sumamente indispensable, pero no se preocupen por eso, digamos. Si, lo que a mí me interesa es que al final, aunque no sea por memoria 100%, logren asociar lo que son con los significados. Entonces, al final sí es como importante que al menos tengan esa noción de lo que es cada una. Porque al ser una técnica japonesa, casi siempre se trabajan con sus nombres en japonés.
Entonces, como personas dentro de departamentos de calidad y producción, posiblemente las vayamos a escuchar así, como 5 S siempre, toda la vida. Entonces, en el cuadrito están, es nada más como, bueno, en mis tiempos lo que hacía era decir como 6 de clasificación, 6 ton organización, 6 de limpieza. Y ya cuando tenía esas claras, ya continuaba. Entonces sí, sí les recomendaría como esa parte, como tal vez aunque no sea así como 100% de memoria, que yo diga, sí, Shitsuke es tal cosa. Sí sepan como al menos asociar al verlas o algo así. No sé si te respondí la duda. O sea, así como que intenten asociar lo más que puedan. No, no, perfecto, profe, no, muchas gracias. Sí, nada más que es que lo que me preocupaba es que a la hora del examen se me pueda confundir, entonces le quería hacer la consulta, ¿ves? Ujú. Sí, sí, yo entiendo completamente. Voy a ver si logro hacer como algo. No sé si acá hay personas, de hecho eso se me olvidó comentar al inicio de la clase, que depende de cómo estemos con la disponibilidad de internet de las personas que se conectan. A mí me gusta mucho hacer actividades acá, llámense en Kahoots, juegos de memoria, etcétera, etcétera. Entonces voy a ver si logro encontrar algún método que los ayude a practicar. No tendría que ver con la nota final, ni el examen, ni el módulo, pero los pueden agarrar como prácticas. Entonces voy a ver si me encuentro algo que tal vez permita asociar el nombre en japonés con el significado. Y cualquier cosa yo se los estaría compartiendo en la próxima clase. Entonces sí, estamos. Gracias, profe. Ujú, con muchísimo gusto. Continuamos entonces, como les había dicho, con las técnicas para la mejora y resolución de problemas. Existen varias técnicas y vamos a iniciar con las técnicas de trabajo en grupo. Estas técnicas tienen su fundamento en que la persona que mejor conoce el trabajo es aquel que lo realiza mejor al grupo. El trabajo en grupo formando un equipo tiene la ventaja en relación a otras formas tradicionales de trabajo. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, al trabajar en grupo significa que el esfuerzo de un conjunto de personas que se organizan y están bien motivadas, vamos a tener como un resultado una mayor productividad en cualquier tarea que se realice. En otras palabras y más simples, por ejemplo, cuando estamos trabajando o asumimos un trabajo es porque nosotros tenemos los conocimientos necesarios para desarrollarlo o emplearlo de la mejor forma. Pero cuando trabajamos en grupo es muchísimo mejor porque tenemos la oportunidad de conectar con personas que pueden ser conocedoras en distintas áreas, que pueden aportar conocimientos tanto al trabajo como a nuestra persona. Estas personas, ya sea bien motivadas, preparadas, con conocimientos, se va a traducir al final en una mayor productividad en la tarea que estemos realizando. Para para estos trabajos, para implementar trabajos, desarrollarlos, etcétera, tenemos esta técnica que se llama 5W y una H, que también viene del idioma inglés. Esta viene del inglés y las otras son de japonés, pero en estas lo que vamos a ver son las siguientes preguntas. Why, who, what, where, when y how. Estas preguntas nos van a permitir establecernos el principio o la base del trabajo. Esos trabajos que tal vez uno dice, uy, no, no sé ni por dónde empezar. Con estas preguntas vamos a tener un camino más claro. ¿Por qué? Porque cuando nos preguntamos por qué estamos haciendo esto, o sea, por qué se hace esto, estamos obteniendo como respuesta el propósito del trabajo, el resultado o la razón que queremos tener. Cuando decimos who, vemos quién tiene que hacerlo, o sea, quién va a hacer este trabajo. En esto, vamos a obtener como respuesta quién va a ser la persona a desarrollar o quién nos va a ayudar a realizarlo. En este caso puede ser un trabajador. Cuando nos preguntamos esta otra W, que sería what, vamos a decir, o sea, como tiene que ser utilizado, ya sea que estemos trabajando un objeto, un material, una máquina o una herramienta. ¿Y en qué tiene que ser utilizado? También podemos preguntar. También, una de las preguntas frecuentes es where.
qué tiene que hacerse ahí o dónde vamos a aplicar este trabajo, ya sea en un lugar específico, en un departamento, en una oficina, etcétera, etcétera, en una posición o en una trayectoria. O sea, por ejemplo, ya hay un proyecto en marcha y este otro mini proyecto lo vamos a aplicar cuando el proyecto esté en tal estado de maduración. Y también ahí va el when, que es en qué momento tiene que realizarse, ya sea un tiempo específico, hora, momento o secuencia. Y por último, que es la H, es how, cómo debe realizarse, cómo debo hacerlo. Esta pregunta nos va a indicar el método o el procedimiento. ¿Alguna duda con estas dos técnicas de trabajo? Gracias, Amanda. Perfecto. Gracias, Víctor, Brandon. Súper. Muchísimas gracias, chicos, por confirmarme. Van súper genial ustedes. Es una clase, yo sé que tal vez es una clase pesadita por toda la información que hay y porque son conceptos nuevos tal vez en sus vidas, pero van súper bien. Entonces, felicidades. Acá tenemos básicamente lo que sería ya preguntas más específicas para desarrollar de mejor forma nuestro trabajo, nuestra planeación y planteación, y básicamente son las mismas. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se ha estado haciendo? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Y qué otra cosa debería hacerse? ¿Quién lo hará? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién debería hacerlo? ¿Quién otro podría hacerlo? ¿Y quién más debe hacerlo? ¿Cuándo se hará? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo debería hacerse? ¿En qué otra ocasión podría hacerse? ¿Y en qué otra ocasión debería hacerse? ¿Por qué se hace así? ¿Por qué debe hacerse? ¿Por qué hacerlo en ese lugar? ¿Por qué hacerlo en ese momento? ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Dónde se hace? ¿Dónde se está haciendo? ¿Dónde debería hacerse? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿Y en qué otro lugar debe hacerse? ¿Cómo se hace actualmente? ¿Cómo se hará? ¿Cómo deberá hacerse? ¿Cómo usar este método en otras áreas? ¿Cómo hacerlo de otro modo? Esas preguntas son importantes por, como les dije, la planeación y la planteación del trabajo y porque, como les mencioné al principio, son al final su investigación, son sus datos, son lo que a ustedes los va a respaldar en cualquier opinión que ustedes quieran dar al momento de exponer el trabajo, exponer la idea, etcétera, etcétera. Tenemos también como técnica de trabajo la famosa tormenta de ideas. Esa es una técnica de trabajo en grupo que se utiliza con el fin de generar gran cantidad de ideas en un periodo de tiempo corto, de manera que se estimula la creatividad y la innovación en los participantes. Cuando se realiza esta técnica es muy importante tener en cuenta que no se deben criticar las ideas, pues la idea que se genere, ay, perdón, pues la idea es que se generen gran cantidad de ideas y así las personas manifiesten con libertad y entusiasmo. Ok, voy a decirles los pasos y después vamos a ver como en ejemplo. Ok, fases de la tormenta de ideas. Primero tenemos la definición del tema. Inicia el moderador explicando los objetivos, las preguntas o los problemas a discutir. El ambiente debe ser agradable para fomentar la participación. Después tenemos la reflexión. Los participantes se toman unos minutos para pensar sobre el tema. La tercera fase es la emisión de ideas, donde se le solicita una idea a cada participante y se apunta en una pizarra y tabla de opiniones por varios turnos. Y por último tenemos el análisis y la selección, donde se seleccionan las mejores ideas mediante un debate, buscando un acuerdo, agrupando ideas para no tener duplicados. Entonces, por ejemplo, existe algo que realmente no me acuerdo si viene en esta presentación, que se llaman los círculos de la calidad. Creo que es en la siguiente clase, de hecho. En los círculos de calidad se pueden implementar tormentas de ideas. ¿Por qué? Porque las tormentas de ideas son la solución a algún problema que se nos esté presentando. Cuando estemos en una reunión en donde vayamos a desarrollar una tormenta de ideas, sabemos que va a iniciar el moderador. Este puede ser un jefe, un supervisor, un operario que haya identificado el problema, etcétera, etcétera. Esa persona nos va a explicar los objetivos que vamos a tener para esa tormenta de ideas,
las preguntas que debemos hacernos a nosotros mismos o las preguntas que están surgiendo en el problema y los problemas que vamos a discutir. El moderador y nosotros mismos también tenemos el deber de que el ambiente sea agradable y participativo. Una vez que ya estamos ahí, normalmente lo que se hace es poner una pizarra en la cual ninguno de los participantes dé la espalda, sino que más bien todos lo estén viendo al frente y se anota el problema. Se piensa y se reflexiona unos minutos acerca del problema que nos están presentando y con orden y respeto se empiezan a dar las ideas que tenemos. Normalmente llegan muchas a la cabeza, nunca descarten ninguna, por más loca que suene y que ustedes digan, o sea, esto jamás funcionaría. ¿Por qué? Porque tal vez la idea sola no funcione, pero la idea complementada con alguna idea de sus compañeros puede ser la solución del problema. Entonces siempre digan todas las ideas, es importante que todas se vayan apuntando en la pizarra, ahí alrededor del problema o cerca, y que se respete la opinión de todos. Nunca juzguen una idea, nunca se crean superior porque alguna idea les pareció mala, porque tal vez esa idea sea la solución del problema. Una vez que se acabaron las ideas, que ya paró la lluvia de ideas, se empiezan a agrupar. ¿Cómo se agrupan? Bueno, por las más parecidillas. Tal vez fulanito y yo tuvimos la misma idea, al final es lo mismo, pero lo dijimos de formas distintas. Y como es un ambiente amigable y de respeto, ambas se apuntaron. Pero al final, pues, como les dije, son las mismas. Entonces, esas se agrupan y así evitamos tener duplicados y sacamos el general de todas aquellas ideas que al final vienen a representarme lo mismo. Entonces, una vez que ya las agrupé, es donde se van a seleccionar las mejores ideas mediante un debate respetuoso y buscando un acuerdo. Denme un segundito para poner a cargar la compu. Ok, listo. Aprovecho para preguntarles, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿O todo bien con las estrategias que hemos visto, con las técnicas de trabajo que hemos visto? Súper, gracias Amanda. Brandon, gracias. Víctor, perfecto. Súper que vayan entendiendo. Entonces, continuando, tenemos lo que sería el diagrama de afinidades. Este tipo de diagrama consiste en una metodología de categorización en el que las personas que lo realizan clasifican varios conceptos en diversas categorías. Esta herramienta nos ayuda a resolver problemas grandes, tal como la planificación de toda una organización. Básicamente es un poco parecido a la lluvia de ideas. Se van a poner categorías, se van a brindar soluciones y se van a clasificar. Pasos a seguir del diagrama de afinidades. 1. Seleccionar el problema a resolver en la organización. 2. Establecer grupos entre 5 y 10 colaboradores en donde primeramente se intercambian ideas sobre el tema. Se confecciona un borrador con las preguntas claves para desarrollar nuevas ideas. 3. Seguidamente se aplica la técnica de tormenta de ideas y se escribe cada una de ellas en post-it, que son como estos papelitos que tienen pegamento arribita. Entonces son esos. Se sitúan los post-it en un papel o cartulina. Los post-it se van moviendo para conseguir que las ideas queden agrupadas según su afinidad. Escribir textos muy, escribir textos muy breves en etiquetas que expresen las ideas de cada grupo de post-it.
hacer un esfuerzo por ordenar los grupos de ideas hasta conseguir entre 3 y 7 grupos. Y por último, escribir un documento que incluya solo los textos correspondientes a los grupos de ideas, para así poder intercambiarlas en otros grupos de trabajo o con la dirección. Entonces, esto es como para tener algo sumamente organizado, algo sumamente clasificado e ideas que me resuelvan problemas de categorías específicos. Después tenemos lo que sería la cultura de cooperación o en nombre Catchpole, que esta palabra se traduce con estrategia para alcanzar acuerdos. Es una herramienta de trabajo en grupo desarrollada por los japoneses que contribuye a cultivar la cultura de cooperación de todos los empleados de una empresa, con el fin de encontrar fórmulas de mejoramiento continuo. Es utilizada mediante reuniones de grupos de cualquier tipo en las que cada empresa puede tener su propio estilo o cultura para realizarlo. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, primeramente se lanza el problema. Estamos en un grupo, estamos en nuestra organización y comunicamos el problema. ¿Quién lo comunicó? Bueno, nosotros, a nuestros compañeros, a algún compañero, a nuestro jefe, a nuestro supervisor, etcétera, etcétera. Que ya nos lanzaron el problema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo atrapamos, atrapamos el problema y reflexionamos acerca de él. Pensamos, ideamos, resolvemos qué podemos hacer, qué podemos mejorar, qué puedo, no sé, qué puedo implementar para que este problema deje de ser un problema. Una vez que ya reflexionamos, lo mejoramos. Ya implementamos nuestras ideas, ya vimos que dio resultados, ya el proceso es más eficaz, es más eficiente y cuando estamos en este punto volvemos a lanzar la pelota. ¿A quién le volvemos a lanzar la pelota? Bueno, a la persona que nos comunicó el problema, llámese supervisión, jefes, gerentes o algún otro compañero. Nunca vamos a devolver el problema como nos los dieron, sino que lo vamos a volver ya resuelto la mayor parte que podamos. Entonces, como les dije, primero lanzamos, alguien lanza una idea para que sea escuchada y valorada por todo el grupo, atrapamos y reflexionamos, todos los miembros del equipo reciben la idea y reflexionan sobre ella para comprenderla y mejorarla. Después se mejora, o sea, se trata de buscar la idea que mejore la original. Y por último se vuelve a lanzar. La nueva idea mejorada o refinada se vuelve a lanzar para que el grupo vuelva a reflexionar y consiga nuevas mejoras. Si nosotros no conseguimos mejorar el problema, pero tenemos una idea buenísima que aún no se puede implementar, ¿por qué? Porque no somos los adecuados, porque no tenemos el conocimiento de los recursos, simplemente volvemos a lanzar la idea, pero mejorada. El punto es que al final nunca, nunca, nunca vuelva la idea a las manos de la persona que nos las compartió a como lo hizo, o sea, a la fase inicial. Algo así de básicamente que la devolvamos en igual o peor estado. Eso no sería lo correcto. Entonces, ¿hay alguna duda con esas últimas técnicas? Y si no, me confirman. Ujú. Perfecto, Víctor. Mónica, no sé si levantaste la manita, fue un dedazo. Ok, creo que fue un dedazo, súper. Muchas gracias. Este, ¿Alguien tiene algún comentario o no? Si no hay comentarios no pasa nada. Pero sí, sí, perfecto. Ok, creo que no. Entonces, chicos, ¿tienen alguna duda en general de toda la materia que se vio hoy? Recapitulando 5 S, 9 S, técnicas de trabajo en grupo, ¿como cuáles? Técnicas de trabajo en grupo meramente, lluvia de ideas, diagrama de afinidades, 5 Ws y, y una H, catchball. Ok, creo que no. ¿Alguna duda acerca de la plataforma? Ok. ¿Qué tal la primera clase? Porque ya terminamos la materia. Esta sería la primera clase del primer módulo. Entonces, no sé, me gustaría escucharlos, cómo la sintieron, la entendieron. Sí, toca estudiar ahora sí.
No sé si alguien quiere decirme como sí, profe, sí entendí o "Meh". Los deditos son válidos. Todo claro, entonces. Super funny. Amanda, genial. Brandon, me alegro un montón. Mónica, super. Ok. Por mayoría creo que está todo claro. Y importante, el silencio lo tomo a positivo. Entonces siempre es importante que hablen para yo no asumir que entendieron, ¿verdad? Entonces, ajá, Víctor, dime. Profe, eso último que usted estaba dando va a salir en el examen, todo Todos, eso. ajá, todos salen en el examen. Toda la materia que vemos todas las semanas sale en el examen. Este primero es solamente de la clase pasada, de la inducción. No va a tener nada de materia del curso, o sea, no va a tener materia de esta semana, ni de la próxima, ni de la próxima, va a ser solo de la primera semana. Pero el examen de la semana 4 va a abarcar las otras 3 semanas. Esta, la siguiente y la del examen. Entonces ese sí es como más pesadillo porque abarca 3 semanas, pero es solamente por este módulo. A partir del 2 todos los exámenes que vayan a tener van a ser directamente de la semana que estamos viendo. Entonces, examen semana 1 solamente materia de la semana 1. Examen semana 2 solamente materia de la semana 2 y así sucesivamente. Entonces, sí, en este que pueden hacer desde ya hasta el 19, si no les equivoco, no me hagan caso, mejor fíjense en la plataforma. Solamente va a abarcar acerca de la inducción y el último sí va a abarcar todo. Y todos los exámenes siempre abarcan todo lo que vamos en la semana. Entonces, sí. Y ujú, dime, dime, dime. Mm, sí, profe, que digamos, o sea, esta materia va acumulado a 2 semanas más, Sí, es lo que le entiendo, no sé. sí, sí, sí. El examen que ustedes tienen disponible ahorita en la plataforma, es nada más de la clase de inducción, o sea, de la primera clase. Solamente esa materia va a salir. Materia entre comillas, porque en realidad son indicaciones. Pero en el examen que ustedes van a tener en la última semana del módulo va a salir lo que vimos hoy, lo que vamos a ver el próximo miércoles y lo que vamos a ver el próximo miércoles. Entonces, sí. O sea, irnos preparando desde ya. Sí, es importante siempre, aunque no sean exámenes de materia acumulada, como por ejemplo este, que va a ser el único caso durante el curso por el momento, siempre es importante que se vayan preparando, que repasen, la materia es súper linda, que vean la grabación de la clase, para eso les queda ahí, que vean la presentación. Entonces sí, como dijiste vos, solo queda estudiar. Y pues, no, igual saben que cualquier consulta que tengan, ahí está mi correo electrónico, con mucho gusto. Recordarles que tengo 2 días hábiles de respuesta, que WhatsApp no es un método de comunicación oficial, por lo que puede que les conteste y no les vuelva a contestar nunca más por ahí, o puede que inclusive no les conteste. Entonces, sí, nada, es como para que lo tengan en claro. Y sin más que decir, y si ustedes no tienen ninguna otra pregunta, decirles que para mí fue un gusto conocerlos hoy, que espero verlos todas las clases que siguen, pero que si no, no se preocupen, saben que no tienen que justificarme. Muchas gracias por confirmarme, por participar, a los que participaron, por ponerme atención y nuevamente felicitarlos por tomar este camino de formarse profesionalmente con nosotros. Entonces, eso sería. Felicidades y muchísimo gusto. Buenas noches, chicos. Que la pasen bien. Con muchísimo gusto. Buenas noches.